¿Qué se siente ser un fantasma en tu propia vida? Existir en las sombras, ver cómo tu trabajo es ignorado, mientras otros, maestros de la apariencia, se llevan todo el crédito. Esta era la realidad diaria de Iñaki Mendoza. 5 años de dedicación silenciosa en Industrias Navarro. 5 años siendo completamente invisible para sus superiores. Mientras su colega Guillermo, experto en saber venderse, era ascendido, Iñaki se hundía en la desesperación, cuestionando el propósito de su esfuerzo. Esta historia explora la brutal injusticia del mundo corporativo, pero también la increíble ironía del destino, porque una noche, bajo una lluvia torrencial, agotado y habiendo perdido toda esperanza, Iñaki se encontró con una mujer mayor caída en el suelo. Decenas de personas pasaron de largo evitándola. Él, el hombre invisible, fue el único que se detuvo a ayudar. Lo que Iñaki no podía imaginar es que la identidad de esa mujer estaba a punto de destruir el mundo que conocía y cambiar su existencia para siempre. Esta historia es un poderoso recordatorio de que un solo acto de bondad puede tener consecuencias inimaginables. Para descubrir cómo este fatídico encuentro reescribió el destino de Iñaki, suscríbete al canal, dale me gusta a este video y compártelo con alguien que necesite creer en el poder de la integridad. La lluvia caía con furia sobre Madrid aquella tarde de noviembre, cuando Iñaki Mendoza cruzaba la plaza de Castilla con su paraguas roto en una mano y su gastada mochila en la otra. El viento le azotaba el rostro mientras esquivaba charcos, pensando en el informe que había dejado sobre el escritorio de su supervisor hacía 3 días y que aún no había recibido ni un comentario, ni una palabra de reconocimiento, ni siquiera una crítica. Nada, como si no existiera. Trabajaba en el departamento de logística de Industrias Navarro desde hacía 5 años. 5 años entrando a las 7 de la mañana y saliendo después de las 8 de la noche. 5 años optimizando rutas de distribución, ahorrándole a la empresa cientos de miles de euros, identificando problemas antes de que se convirtieran en crisis. Y 5 años siendo completamente invisible para todos, excepto cuando necesitaban que solucionara algún problema urgente a última hora. Su compañero de cubículo, Guillermo, era todo lo contrario. Llegaba tarde, salía temprano, apenas completaba sus tareas básicas, pero tenía el don de la conversación fácil, de la risa contagiosa, de hacer que los superiores recordaran su nombre. En las reuniones departamentales, Guillermo presentaba ideas vagas que a menudo eran elaboraciones superficiales del trabajo que Iñaki había desarrollado en silencio, y recibía palmadas en la espalda mientras Iñaki permanecía sentado al fondo de la sala, invisible como siempre. La vida de Iñaki no había sido siempre así. De niño, en el pequeño pueblo navarro donde creció, era diferente. Su padre, un maestro rural, le había enseñado a amar los libros, la historia, el arte de contar historias. Su madre, una enfermera con vocación genuina, le había mostrado que servir a los demás era la forma más elevada de vivir. Iñaki había sido un estudiante brillante, con sueños de estudiar literatura, de escribir, de enseñar. Pero cuando su padre enfermó gravemente durante su último año de instituto, esos sueños tuvieron que archivarse en un cajón junto con los poemas que escribía en secreto. Estudió ingeniería logística porque era práctico, porque ofrecía estabilidad, porque los tratamientos de su padre eran costosos y alguien tenía que mantener a la familia. Cuando su padre falleció 2 años después, Iñaki ya estaba atrapado en una vida que no había elegido pero de la que no podía escapar. Su madre dependía de él. Las deudas médicas aún no estaban saldadas completamente, y año tras año, fue enterrando más profundo esa parte de sí mismo que amaba la belleza, las palabras, las conversaciones profundas sobre el sentido de la existencia. En Industrias Navarro, nadie sabía que Iñaki leía a Cervantes en el metro, que llevaba siempre un pequeño cuaderno donde anotaba observaciones sobre las personas que veía, pequeños fragmentos de diálogos escuchados al azar, ideas para historias que nunca escribiría. Nadie sabía que voluntariaba los domingos en un centro de alfabetización de adultos en Vallecas, enseñando a leer a inmigrantes y personas mayores. Nadie sabía nada de quién era realmente porque nadie preguntaba. Para sus compañeros, era simplemente
el tipo callado de logística. Para sus superiores, era un nombre en una hoja de nómina, un recurso útil pero reemplazable. Incluso en las escasas ocasiones en que intentaba participar en conversaciones durante las pausas de café, sus comentarios caían en el vacío, interrumpidos o ignorados, como si sus palabras carecieran de peso, como si él mismo no ocupara espacio real en el mundo. Esta sensación de invisibilidad se había intensificado en los últimos meses. El nuevo director de operaciones, un hombre llamado Bernardo Fuentes, había llegado con ideas de renovación generacional y personal con empuje. En las 2 reuniones a las que Iñaki había asistido, Fuentes había paseado su mirada por la sala sin detenerse nunca en él, como si fuera parte del mobiliario. Cuando el director pedía ideas, Iñaki había levantado la mano una vez, pero Fuentes había señalado a otra persona sin siquiera notar su gesto. La semana anterior había sido particularmente brutal. Iñaki había trabajado durante 3 noches seguidas en un proyecto de reorganización del sistema de almacenamiento que podría reducir los tiempos de procesamiento en un 30%. Había preparado una presentación detallada, con datos, gráficos, proyecciones. El viernes por la mañana, reunió el coraje para solicitar 5 minutos con Fuentes. Su supervisor, un hombre llamado Horacio Beltrán, lo miró con algo parecido a la sorpresa. ¿Tú quieres presentar algo a Fuentes directamente?, preguntó Horacio, como si la idea fuera absurda. He desarrollado una optimización que creo que podría interesarle, respondió Iñaki, sintiendo cómo le ardían las mejillas. Horacio suspiró. Déjamelo a mí. Si hay algo viable ahí, yo se lo presentaré. Iñaki sabía lo que eso significaba. Su trabajo sería presentado sin su nombre adjunto, o peor aún, sería archivado y olvidado. Pero asintió, porque eso era lo que siempre hacía. Regresó a su cubículo, guardó la memoria USB con la presentación en su cajón y sintió como una parte más de su espíritu se marchitaba. Esa misma tarde, mientras fingía concentrarse en tareas rutinarias, escuchó a Guillermo en el cubículo contiguo hablando por teléfono con alguien, probablemente un amigo, jactándose sobre cómo Fuentes lo había felicitado por un informe que, Iñaki sabía con certeza, había sido elaborado principalmente por una becaria que tampoco recibiría crédito alguno. Es cuestión de saber venderse, tío, decía Guillermo con esa confianza característica. El contenido es importante, claro, pero la presentación lo es todo. Hay gente que trabaja duro pero nunca va a destacar porque no saben cómo mostrarse. Iñaki apretó los puños bajo el escritorio. No era solo la injusticia lo que le dolía, sino la absoluta certeza de que Guillermo tenía razón. El mundo no recompensaba el trabajo silencioso, la integridad callada, la excelencia modesta. El mundo recompensaba el ruido, la visibilidad, la capacidad de ocupar espacios sin disculparse por ello. Cuando llegó a casa esa noche, el pequeño apartamento en Tetuán que compartía con su madre, se sentía más claustrofóbico que nunca. Su madre, Asunción, estaba en la cocina preparando la cena, tarareando una canción mientras cortaba verduras. Era una mujer de 62 años que había envejecido rápidamente después de la muerte de su esposo, pero que mantenía una dignidad y una dulzura que a Iñaki le partían el corazón. «¿Qué tal el día, hijo?», preguntó sin levantar la vista de las verduras. «Como siempre, ama», respondió, usando la palabra vasca que su padre había insistido en mantener viva en la familia. «Recibirás lo que mereces. Ya verás. Tu padre siempre decía que el trabajo honesto termina siendo reconocido». Iñaki no tuvo corazón para contradecirla. Su padre había sido un idealista, un hombre que creía en la bondad inherente del mundo. Pero su padre también había muerto joven, agotado por un trabajo que amaba, pero que nunca le dio los recursos para cuidar su salud adecuadamente. Iñaki amaba la memoria de su padre, pero también había aprendido que el idealismo no pagaba facturas ni curaba enfermedades. Cenaron en silencio, viendo un programa de televisión que ninguno de los dos seguía realmente. Después, Iñaki se retiró a su cuarto, una habitación pequeña que había sido su refugio desde la adolescencia. Las paredes estaban llenas de libros, muchos de ellos ediciones baratas compradas en mercadillos, otros heredados de su padre. Se sentó en la cama y sacó el cuaderno de su mochila. Escribió:
Hay una forma de soledad que no tiene que ver con estar solo. Es la soledad de estar rodeado de personas que te miran pero no te ven, que escuchan tu voz pero no oyen tus palabras. Es ser un fantasma en tu propia vida. Sustancia sin sombra. Función sin identidad. ¿Cuánto tiempo puede una persona existir así antes de empezar a dudar de su propia realidad? Cerró el cuaderno bruscamente, sintiéndose ridículo. Aquí estaba él, casi 30 años, escribiendo pensamientos adolescentes en lugar de hacer algo productivo. Guillermo tenía razón. No se trataba de ser o no ser bueno en el trabajo, se trataba de jugar el juego correctamente. Y él, Iñaki, simplemente no sabía jugar. Los días siguientes transcurrieron en la misma rutina gris. El lunes, descubrió que Horacio había archivado su propuesta sin siquiera revisarla completamente. El martes, hubo recortes de personal en otro departamento, y los rumores sobre más despidos se propagaron como fuego por la oficina. El miércoles, Fuentes anunció en un correo electrónico masivo que buscarían talento fresco y visible para formar un nuevo equipo estratégico. La palabra visible quedó grabada en la mente de Iñaki como una marca al rojo vivo. El jueves por la tarde, Guillermo fue llamado a una reunión con Fuentes. Regresó una hora después con una sonrisa enorme y anunció a todo el departamento que había sido seleccionado para el nuevo equipo estratégico. Hubo felicitaciones, palmadas en la espalda, promesas de cervezas después del trabajo. Iñaki murmuró una felicitación educada que Guillermo ni siquiera pareció escuchar, y luego se excusó para ir al baño. Se encerró en uno de los cubículos y se quedó ahí, respirando profundamente, luchando contra una oleada de algo que era parte rabia, parte tristeza, parte desesperación existencial. No envidiaba a Guillermo específicamente. Lo que le dolía era la confirmación constante de que su enfoque de la vida, su forma de ser, era fundamentalmente inadecuada para el mundo en el que vivía. Esa noche, caminando de regreso a casa bajo una llovizna persistente, Iñaki se sentía más cansado de lo que jamás había estado. No era el cansancio físico del trabajo duro, sino el agotamiento espiritual de sentir que toda su existencia era una nota al pie de página en la historia de otras personas. Se detuvo en medio de la acera, dejando que la lluvia le mojara el rostro, y por primera vez en años se permitió preguntarse, ¿para qué? ¿Para qué todo esto? No tenía respuesta. El viernes era el día del encuentro que cambiaría todo, aunque Iñaki no podía saberlo cuando se despertó esa mañana con el mismo peso en el pecho de siempre. La rutina se desarrolló como siempre: desayuno rápido, despedida de su madre, metro abarrotado, entrada al edificio de Industrias Navarro sin que el guardia de seguridad levantara la vista de su móvil. A media mañana, Horacio lo llamó a su oficina. Iñaki entró con el estómago encogido, anticipando más trabajo de última hora, o quizás una reprimenda por algo que no había hecho correctamente. «Mendoza», dijo Horacio sin preámbulos, «necesito que te quedes hasta tarde hoy. El sistema ha identificado una discrepancia en los envíos del último trimestre, y Fuentes quiere un informe completo el lunes a primera hora». «Pero es viernes por la tarde», objetó Iñaki débilmente. Tenía planes. No los tenía, pero el principio le parecía importante. Horacio lo miró con esa expresión que había perfeccionado, mezcla de impaciencia y ligero desprecio. «Mendoza, hay gente aquí que se muere por demostrar su compromiso con la empresa. Si tú no estás dispuesto, hay otros que lo estarán». La amenaza era clara. Iñaki asintió, sintiendo cómo la familiar resignación se apoderaba de él. «Me quedaré». «Bien. Y Mendoza, asegúrate de que esté impecable. Fuentes no tolera errores». Iñaki regresó a su cubículo sintiendo un nudo en el estómago. Miró el reloj. Las 11 de la mañana. Si la discrepancia era compleja, podría estar allí hasta las 10 o las 11 de la noche. Otro viernes sacrificado al altar de una empresa que ni siquiera sabía su nombre completo. Trabajó durante horas, saltándose el almuerzo, revisando miles de líneas de datos, identificando patrones, rastreando el origen de las discrepancias. A las 7 de la tarde, la oficina estaba casi vacía. Guillermo había salido a las 5 en punto, guiñándole un ojo y diciendo: «No trabajes demasiado duro, colega», con esa familiaridad condescendiente que usaba cuando se sentía magnánimo. A las 9:30, Iñaki finalmente terminó.
Había encontrado el problema, un error en el sistema de codificación que había estado generando duplicaciones fantasma. Había documentado todo meticulosamente, preparado recomendaciones para evitar que volviera a ocurrir, incluso esbozado una solución de implementación. Era un trabajo excelente y lo sabía. También sabía que Horacio lo presentaría como propio, y que Fuentes nunca sabría quién había pasado horas de su viernes haciendo el trabajo. Guardó el archivo, apagó el ordenador y salió del edificio hacia la noche lluviosa. El cansancio era tan profundo que sentía como si sus huesos estuvieran hechos de plomo. Mientras caminaba hacia la estación de metro, una fatiga existencial se apoderó de él, diferente a cualquier cosa que hubiera sentido antes. No era solo el cansancio de ese día o esa semana, era el cansancio acumulado de años de ser invisible, de trabajar en las sombras, de tener tanto que ofrecer y vivir en un mundo que no quería recibirlo. Era el agotamiento de mantener conversaciones completas en su cabeza, que nunca tendría con nadie, de tener ideas que nadie escucharía, de ser fundamentalmente incomprendido no por malicia, sino por indiferencia absoluta. Se detuvo bajo la marquesina de una tienda cerrada, dejando que la lluvia creara una cortina a su alrededor. En ese momento de quietud forzada, algo se quebró dentro de él. No fue dramático, no hubo lágrimas ni gritos. Fue más bien como una rendición silenciosa, una capitulación del espíritu. «No puedo más», susurró a la noche vacía. «Ya no sé quién soy ni para qué sirve todo esto. Que sea lo que tenga que ser». Fue una oración sin destinatario, una bandera blanca levantada ante el universo indiferente. Se quedó ahí, bajo la lluvia, sintiendo cómo toda la tensión que había estado sosteniendo durante años finalmente se desmoronaba. Y entonces, a través de la cortina de lluvia, escuchó algo, un ruido, un gemido débil. Levantó la vista y vio a unos metros de distancia una figura en el suelo junto a la entrada de un callejón. Durante un momento, Iñaki dudó. Estaba exhausto, empapado, emocionalmente destrozado. Lo último que necesitaba era involucrarse en los problemas de otra persona. La gente pasaba junto a la figura en el suelo, acelerando el paso, evitando mirar. Era Madrid, era viernes por la noche. Todo el mundo tenía prisa por llegar a algún lugar. Nadie quería complicaciones. Pero entonces la figura se movió y volvió a gemir. Y algo en ese sonido atravesó la coraza de indiferencia que Iñaki había estado intentando construir. Era un sonido de dolor genuino, de vulnerabilidad absoluta, y quizás porque él mismo se sentía completamente vulnerable en ese momento, quizás porque acababa de rendirse ante el universo, se encontró caminando hacia la figura. Era una mujer mayor, vestida con ropa oscura empapada por la lluvia. Estaba intentando incorporarse, pero claramente le costaba trabajo. Cuando Iñaki se arrodilló junto a ella, pudo ver que tenía el rostro contraído de dolor y que agarraba su tobillo derecho. «Señora, ¿está bien? ¿Qué ha pasado?», preguntó Iñaki, sosteniéndola del brazo para que no cayera completamente. La mujer levantó la vista hacia él. Tendría unos 60 años, quizás 65, con el cabello gris recogido en un moño deshecho y ojos oscuros que mostraban tanto dolor físico como algo más. Una inteligencia aguda que evaluaba la situación, incluso en medio de la crisis. «Me he caído», dijo con voz tensa. «El maldito pavimento está resbaladizo y no vi el desnivel. Creo que me he torcido el tobillo. O peor, no se mueva. Voy a llamar a una ambulancia». «No», respondió ella con firmeza sorprendente. «Nada de ambulancias. Solo necesito llegar a casa. Vivo cerca en la calle Orense. Señora, si se ha roto algo...». «No está roto, créeme. He tenido suficientes lesiones en mi vida para saber la diferencia». Su voz tenía autoridad, el tipo de voz acostumbrada a dar órdenes y ser obedecida, pero también temblaba ligeramente, traicionando el dolor que intentaba ocultar. Iñaki miró a su alrededor. La calle estaba oscura, la lluvia arreciaba, y no había taxis a la vista. La mujer estaba completamente empapada y temblaba, aunque no podía decir si era por el frío, el shock o el dolor. Todas las razones prácticas le decían que llamara a emergencias y siguiera su camino. No era su problema. Tenía suficientes problemas propios, pero en ese momento
Algo cambió en él. Quizás fue porque acababa de tocar fondo, quizás porque ya no tenía nada que perder, o quizás porque en la vulnerabilidad de esta mujer desconocida reconoció su propia fragilidad. Por primera vez en mucho tiempo, Iñaki tomó una decisión que no estaba basada en el deber o la obligación, sino en algo más fundamental, la simple elección de ser humano. De acuerdo, dijo, la ayudaré a llegar a casa, pero si el dolor empeora, llamamos a una ambulancia, sin discusión. La mujer lo estudió por un momento, y algo en su expresión se suavizó. De acuerdo. Con cuidado, Iñaki la ayudó a incorporarse. Ella siseó de dolor cuando intentó apoyar el pie derecho. Era una mujer alta, de constitución delgada pero con una presencia que sugería años de autoridad. Se apoyó pesadamente en él mientras caminaban lentamente hacia la calle principal. «¿Cómo te llamas?», preguntó ella después de unos minutos de caminar en silencio, concentrados en cada paso. Iñaki Mendoza. «Leonor», respondió ella. «Leonor Navarro». El apellido le sonó vagamente familiar, pero estaba demasiado concentrado en ayudarla a caminar como para procesar la información. La lluvia seguía cayendo, y para cuando finalmente consiguieron un taxi, ambos estaban completamente empapados. Durante el trayecto de 10 minutos hasta el edificio de Leonor en la calle Orense, ella permaneció mayormente callada, respirando cuidadosamente a través del dolor. Iñaki notó que sus manos, a pesar de la edad, eran fuertes y mostraban signos de haber trabajado, no el tipo de manos que esperarías en alguien que vivía en uno de los barrios más exclusivos de Madrid. El edificio era elegante, un edificio señorial de principios del siglo XX, bellamente restaurado. El portero se apresuró a ayudar cuando vio a Leonor, su rostro mostrando genuina preocupación. «Doña Leonor, ¿qué ha pasado?» «Una caída tonta, Servando. Nada grave. Este joven me ha ayudado a llegar a casa». Entre Iñaki y Servando, llevaron a Leonor hasta el ascensor y luego hasta su piso, un apartamento enorme en la última planta. Cuando Servando abrió la puerta, Iñaki se quedó momentáneamente sin aliento. El apartamento era espectacular. Techos altos, molduras originales, muebles que combinaban antigüedades con piezas modernas de diseño. Pero lo que realmente llamó su atención fueron los libros. Las paredes estaban cubiertas de estanterías del suelo al techo, llenas de libros en varios idiomas. Ayudaron a Leonor hasta un sofá en el salón principal. Ella se recostó con un suspiro, claramente exhausta. «Servando, ¿puedes traerme hielo y llamar al doctor Santamaría? Dile que no es emergencia, pero que necesito que venga a echar un vistazo cuando pueda». «Enseguida, doña Leonor». Cuando el portero se fue, Leonor miró a Iñaki, que había permanecido de pie cerca de la puerta sin saber muy bien qué hacer. «No te vayas todavía», dijo ella. «Al menos deja que te ofrezca algo caliente. Estás empapado por mi culpa. No ha sido culpa suya, y estoy bien, de verdad. Siéntate, por favor. Me estás poniendo nerviosa quedándote ahí parado como un pasmarote». Había humor en su voz, y algo en su tono le recordó a su padre, esa forma directa pero amable de hablar. Iñaki se sentó en el borde de una silla cercana, sintiéndose completamente fuera de lugar en ese entorno de lujo. «¿Vives por aquí?», preguntó Leonor. «No, vivo en Tetuán. Estaba volviendo a casa del trabajo. ¿Un viernes por la noche a las 10? Eso es dedicación o explotación, no estoy segura de cuál». Iñaki sonrió sin humor. «Probablemente un poco de ambas». «¿A qué te dedicas?». «Trabajo en logística, para una empresa industrial». Servando regresó con hielo y toallas. Mientras Leonor se aplicaba la compresa fría en el tobillo, Iñaki se disculpó para ir al baño a secarse un poco. Cuando se miró en el espejo del lujoso baño, casi no reconoció al hombre que le devolvía la mirada. Ojos cansados, ropa barata empapada, cabello pegado a la frente. Parecía exactamente lo que era, alguien invisible, insignificante, fuera de lugar. Cuando regresó al salón, encontró a Leonor mirando pensativamente hacia la ventana, donde la lluvia golpeaba el cristal. Había algo en su expresión, una melancolía que no había notado antes. «¿Sabes?», dijo ella sin mirarlo, «he vivido 72 años en este mundo. He construido una vida que muchos considerarían exitosa. Y sin embargo, esta noche, cuando caí en esa calle oscura,
Mientras la gente pasaba a mi lado sin detenerse, me pregunté si alguien se daría cuenta si simplemente desapareciera. Sus palabras golpearon a Iñaki como un puñetazo en el estómago. Era exactamente lo que él había estado sintiendo antes de encontrarla. «Pero usted vive en este lugar increíble», dijo torpemente. «Claramente ha tenido éxito. El éxito material es fácil, Iñaki, especialmente cuando heredas un negocio familiar y tienes suficiente cerebro para no arruinarlo. Pero el éxito no es lo mismo que ser visto, ser conocido realmente». Giró la cabeza para mirarlo directamente. «¿Tú te sientes visto en tu trabajo?». La pregunta era tan directa, tan inesperada, que Iñaki no pudo formular una respuesta diplomática. La verdad simplemente salió. No creo que nadie allí sepa realmente quién soy. Ni siquiera estoy seguro de que les importe». Leonora asintió lentamente. «Lo veo en tus ojos. Esa forma particular de cansancio que viene de trabajar duro para gente que nunca te ve realmente. Lo reconozco porque lo vi en mi padre durante años». Antes de que Iñaki pudiera responder, llegó el médico, un hombre mayor que claramente conocía bien a Leonor. Examinó el tobillo, declaró que era un esguince moderado, vendó el pie y prescribió reposo. «Nada de ir a la oficina al menos una semana, Leonor», ordenó el doctor con tono severo. «Ya veremos», respondió ella, lo que claramente significaba que no tenía intención de obedecer. Cuando el médico se fue, Leonor miró a Iñaki. «Ya es tarde. Servando puede llamarte un taxi». Iñaki asintió y se puso de pie. En la puerta se dio la vuelta. «Espero que se recupere pronto, señora». «Leonor, y gracias, Iñaki. No por ayudarme a llegar a casa, sino por detenerte. Por ver a otra persona cuando era más fácil seguir caminando. Eso dice más sobre quién eres que cualquier trabajo que puedas hacer». Sus palabras se quedaron con él durante todo el trayecto a casa, resonando en su mente como una campana. Cuando finalmente llegó al apartamento, eran casi las 11. Su madre ya estaba dormida. Se cambió de ropa, se metió en la cama, pero no pudo dormir. Seguía pensando en Leonor, en sus palabras sobre ser vista y conocida, en la soledad que había detectado en sus ojos a pesar de todo su éxito material, y pensó en sí mismo, en cómo había pasado años siendo invisible, aceptándolo como su destino. Pero esa noche, por primera vez, alguien lo había visto. Leonor no sabía nada sobre él, sobre su trabajo o sus habilidades, pero había visto algo más fundamental: su humanidad, su elección de detenerse cuando otros siguieron caminando. Y esa mirada, ese reconocimiento simple de su existencia, había encendido algo en él que creía muerto. El fin de semana pasó en una niebla extraña. Iñaki no podía dejar de pensar en el encuentro, en las palabras de Leonor, en la forma en que lo había mirado como si realmente lo viera. El lunes por la mañana, cuando entregó el informe sobre las discrepancias a Horacio, lo hizo con una sensación diferente. Sí, sabía que probablemente no recibiría crédito, pero por primera vez, eso no definía completamente el valor del trabajo que había hecho. Horacio apenas levantó la vista. «Déjalo ahí. Fuentes lo revisará esta tarde». Iñaki regresó a su cubículo y se encontró con Guillermo, quien charlaba animadamente sobre sus planes para el nuevo equipo estratégico. Normalmente, Iñaki habría sentido esa punzada familiar de invisibilidad, de ser pasado por alto, pero ahora, escuchando a Guillermo, se dio cuenta de algo. Guillermo estaba tan obsesionado con ser visto que nunca se detenía a ver realmente a nadie más. Toda su energía se gastaba en el performance de la visibilidad. Pero, ¿cuándo había sido la última vez que Guillermo realmente había visto a alguien? ¿Cuándo había notado que su becaria hacía la mayoría de su trabajo? ¿Cuándo había preguntado a Iñaki cómo estaba? No como formalidad, sino con interés genuino. La revelación fue suave pero profunda. El problema no era solo que Iñaki fuera invisible para los demás. El problema era que, en su necesidad de ser visto, había dejado de ver realmente a otros también. Había estado tan consumido por su propia invisibilidad que se había vuelto ciego a las personas a su alrededor, a sus luchas, a su humanidad. Pensó en los colegas de otros departamentos cuyos nombres nunca había aprendido, en el guardia de seguridad que llevaba 5 años en el edificio y al que nunca había saludado realmente, en la señora de la limpieza que vaciaba su papelera cada noche
y con quien nunca había intercambiado más que un asentimiento mudo. Había estado tan atrapado en el dolor de no ser visto que había olvidado el poder simple de ver a otros. Esa tarde, cuando la señora de la limpieza, una mujer ecuatoriana llamada Pilar, pasó por su cubículo, Iñaki levantó la vista. «Buenas tardes, Pilar». Ella se detuvo, claramente sorprendida de que alguien le dirigiera la palabra, más aún de que supiera su nombre, que Iñaki había visto en su placa identificadora cientos de veces sin registrarla realmente. «Buenas tardes, señor. Llámame Iñaki, por favor. Oye, quería decirte que aprecio mucho el trabajo que haces. Sé que no es fácil y que probablemente no lo escuchas lo suficiente». El rostro de Pilar se transformó completamente. Sonrió, una sonrisa que iluminó toda su expresión. «Gracias, señor Iñaki. De verdad, gracias». Fue un momento pequeño, insignificante en el gran esquema de las cosas, pero para Iñaki fue el comienzo de algo. Si no podía controlar si otros lo veían, al menos podía controlar a quien veía él. Los días siguientes, comenzó a hacer pequeños cambios. Saludó al guardia de seguridad por su nombre, Felipe. Mantuvo la puerta del ascensor abierta para otros en lugar de mirar su teléfono. Cuando la nueva becaria, una chica llamada Nuria, parecía perdida buscando la sala de archivos, se ofreció a mostrarle el camino y aprovechó para preguntarle cómo le iba en su primera semana. «Honestamente, es un poco abrumador», admitió Nuria. «Hay tanta información y todos parecen tan ocupados que me da vergüenza hacer preguntas». «Entiendo perfectamente», respondió Iñaki. «Si necesitas algo, cualquier cosa, no dudes en preguntarme. Todos hemos estado donde tú estás». La gratitud en los ojos de Nuria fue palpable, y en ese momento, Iñaki comprendió algo crucial. Había estado esperando que alguien le extendiera la mano, que alguien le ofreciera mentoría y reconocimiento. Pero ¿cuándo había él extendido su mano a alguien más? El miércoles de esa semana, mientras almorzaba solo en la cafetería como de costumbre, vio a un compañero del departamento de contabilidad, un hombre mayor llamado Gaspar, sentado en una mesa lejana, también solo, con una expresión de profunda tristeza. Normalmente, Iñaki habría permanecido en su mesa, respetando su propia soledad y la de Gaspar, pero ahora recogió su bandeja y se acercó. «¿Te importa si me siento?» Gaspar levantó la vista, sorprendido. «Claro, adelante». Se sentaron en silencio por un momento. Luego Iñaki dijo: «Perdona si es demasiado directo, pero pareces preocupado. ¿Va todo bien?» Gaspar lo miró, y por un momento pareció que iba a dar una respuesta automática y educada. Pero algo en la pregunta genuina de Iñaki, en su disposición real a escuchar, abrió una compuerta. «Mi mujer tiene Alzheimer», dijo Gaspar en voz baja. «Está empeorando rápidamente. Ayer no me reconoció. Después de 42 años de matrimonio, me miró como si fuera un extraño». El dolor en su voz era tan crudo, tan honesto, que Iñaki sintió lágrimas picándole los ojos. «Lo siento muchísimo, Gaspar. No puedo imaginar lo difícil que debe ser. Lo peor es que nadie quiere hablar de ello», continuó Gaspar, y ahora las palabras salían a borbotones, como si hubiera estado esperando años para decirlas. «En el trabajo, todo el mundo sabe, pero nadie pregunta. Creo que no saben qué decir, así que simplemente evitan el tema. Y yo sigo viniendo aquí todos los días, fingiendo que todo está bien, que no estoy muriendo por dentro al ver cómo la mujer que amo desaparece poco a poco». Permanecieron sentados juntos durante la siguiente hora, más allá del tiempo del almuerzo. Gaspar habló sobre su mujer, sobre los momentos buenos, sobre la agonía de ver su deterioro. Iñaki escuchó, realmente escuchó, ofreciendo no soluciones sino simple presencia humana. Cuando finalmente se separaron, Gaspar agarró la mano de Iñaki. «Gracias. No sabes lo que significa para mí que alguien simplemente escuche. Cuando quieras hablar, aquí estoy», respondió Iñaki. Esa noche, escribió en su cuaderno: «He pasado años sintiéndome invisible, como si mi existencia no importara, pero hoy comprendí que la invisibilidad es una calle de doble sentido. Al mismo tiempo que me sentía no visto, yo tampoco estaba viendo. Había gente a mi alrededor llevando sus propias cargas, luchando sus propias batallas, y yo estaba tan consumido por mi propio dolor que no los veía.
Quizás la forma de ser visto no es gritar más fuerte o performar mejor, sino empezar por ver realmente a otros. Quizás la conexión humana genuina no es algo que se reclama, sino algo que se cultiva con reciprocidad. El viernes de esa semana, mientras trabajaba en su cubículo, sonó su teléfono. Era un número que no reconocía. ¿Iñaki Mendoza? La voz era de una mujer joven, profesional. Sí, soy yo. Le llamo de parte de la señora Leonor Navarro. Me ha pedido que me ponga en contacto con usted. Se preguntaba si podría visitarla este fin de semana, el sábado por la tarde si le viene bien. Iñaki se quedó momentáneamente sin palabras. No había dejado de pensar en Leonor durante la semana, pero no esperaba volver a tener noticias de ella. Sí, claro. ¿Está bien? ¿Su tobillo? Está mejorando, gracias. ¿Le viene bien las 4 de la tarde? Perfecto. Cuando colgó, se dio cuenta de que su corazón latía más rápido. Había algo en Leonor, en su mirada penetrante y sus palabras directas, que lo intrigaba y lo intimidaba a partes iguales. El sábado Iñaki llegó puntualmente al edificio en la calle Orense. Servando lo saludó con una sonrisa cálida esta vez. Claramente había recibido instrucciones de esperarlo. Doña Leonor lo está esperando. Suba directamente. Leonor abrió la puerta ella misma, apoyándose en un bastón elegante. Se veía mucho mejor que la última vez, vestida con ropa informal pero claramente de calidad. El cabello recogido en un moño perfecto. Iñaki, pasa. Gracias por venir. La llevó al mismo salón de antes, donde había preparado té y pastas. Se sentaron, y por un momento hubo un silencio cómodo mientras ella servía. Me he estado preguntando sobre ti toda la semana, dijo Leonor finalmente. ¿Qué tipo de persona se detiene en una noche lluviosa para ayudar a una extraña cuando claramente está agotado y probablemente solo quiere llegar a casa? Cualquiera lo habría hecho, pero no lo hicieron. Decenas de personas pasaron a mi lado. Tú te detuviste. Tomó un sorbo de té. Mencionaste que trabajas en logística para una empresa industrial. ¿Puedo preguntar cuál? Industrias Navarro. Leonor se quedó muy quieta. ¿Industrias Navarro? Sí, llevo 5 años allí, en el departamento de logística, y entonces la conexión que su cerebro exhausto no había hecho la semana anterior, finalmente se formó. Espere, Navarro, usted es la dueña, sí, o más precisamente, la presidenta del consejo. Mi padre fundó la empresa hace 50 años. Yo he estado a cargo durante los últimos 20. Iñaki sintió que el suelo se abría bajo sus pies. La mujer a la que había ayudado, con quien había tenido esa conversación tan honesta sobre invisibilidad y ser visto, era la dueña de la empresa donde trabajaba, la máxima autoridad, la persona más poderosa en toda la organización. Yo no sabía, no tenía idea. Lo sé, es evidente. Si lo hubieras sabido, probablemente habrías actuado diferente. Quizás no habrías sido tan honesto cuando te pregunté sobre tu trabajo. Dejó la taza de té. Iñaki, quiero hacerte unas preguntas y necesito que seas completamente honesto conmigo. ¿Puedes hacer eso? Él asintió, todavía en shock. En estos 5 años en Industrias Navarro, ¿cuántas veces has hablado directamente con alguien del nivel de director o superior? Nunca. Bueno, he estado en reuniones donde ellos hablan, pero nunca he tenido una conversación real con ninguno. ¿Has presentado alguna vez tus ideas o tu trabajo directamente? Lo he intentado. Generalmente va a través de mi supervisor. ¿Y recibes crédito por ese trabajo? Iñaki dudó. Leonor se inclinó hacia adelante. Honestidad, Iñaki. No, generalmente no. ¿Por qué crees que es así? Fue una pregunta que lo obligó a articular pensamientos que había tenido durante años, pero nunca había verbalizado completamente. Porque soy bueno en el trabajo técnico pero malo en la política organizacional. Porque no sé cómo venderme. Porque soy invisible para la gente que importa, y honestamente hasta esta semana había aceptado que era mi destino. ¿Qué cambió esta semana? Iñaki la miró, a esta mujer formidable que le había hecho ver algo fundamental. Conocerte. Lo que dijiste sobre ser vista, sobre el éxito material versus ser conocida realmente, me hizo darme cuenta de que he estado tan consumido por mi propia invisibilidad que me había vuelto ciego. Así que esta semana empecé a hacer un esfuerzo consciente para ver realmente a otras personas, para reconocer su existencia,
su humanidad. Y algo extraño pasó. Cuanto más veía a otros, menos me importaba si me veían a mí. O más bien, empecé a importarme a mí mismo de una forma diferente. Leonor sonrió, y había orgullo en esa sonrisa. Exacto. Esa es exactamente la epifanía que necesitabas tener. Ahora, déjame contarte algo sobre mí y sobre Industrias Navarro. Durante la siguiente hora, Leonor compartió su historia. Cómo había heredado la empresa de su padre a los 52 años. Cómo había luchado por modernizarla. Cómo había cometido errores al delegar demasiado en gestores que priorizaban los números sobre las personas. Cómo, en los últimos años, se había dado cuenta de que la empresa se había vuelto demasiado grande, demasiado impersonal. Un lugar donde gente como Iñaki podía trabajar durante años sin ser realmente vista. He estado intentando cambiar la cultura, explicó. Pero es difícil cuando estás en la cúspide de una jerarquía. La gente te dice lo que quiere que escuches. Por eso mi caída de la semana pasada fue, en cierto sentido, un regalo. Me permitió ver quién se detendría por una mujer mayor en problemas cuando no había nada que ganar. Y me permitió conocerte, Iñaki, sin las máscaras que todos usamos en el trabajo. ¿Por qué me has llamado hoy? Porque quiero ofrecerte algo. No un ascenso inmediato ni un título grandioso. Eso sería ponerme una tirita en un hueso roto. Quiero ofrecerte una oportunidad para ser visto, para ser escuchado. Voy a crear un nuevo rol. Asesor especial de operaciones. Reportarás directamente a mí. Tu trabajo será observar, analizar y decirme la verdad sobre lo que está pasando realmente en las trincheras de esta empresa. Quiero tus ideas sin filtrar, tu perspectiva desde las sombras. Y a cambio te daré una plataforma para que esas ideas sean implementadas. Iñaki la miró atónito. Eso cambiaría completamente mi posición en la empresa. La gente como Fuentes, como Horacio, tendrán que ajustarse. Y sí, algunos lo resentirán. Dirán que es nepotismo, que es injusto que alguien salte la jerarquía así. Y tendrán razón en que es inusual. Pero aquí está la cosa, Iñaki. Las estructuras que hemos construido, estas jerarquías que hacen invisible a gente talentosa, no son naturales o inevitables. Son creaciones humanas, y los humanos pueden cambiarlas. No sé qué decir. No digas nada todavía. Piénsalo durante el fin de semana, pero mientras lo haces, quiero que consideres esto. Has pasado 5 años siendo invisible porque creíste que era tu única opción. Pero esta semana, en apenas unos días de empezar a ver realmente a otras personas, ya has comenzado a cambiar. Imagina lo que podrías hacer con recursos, con apoyo, con una plataforma, no solo para ti, sino para todas las otras personas invisibles en nuestra empresa. Iñaki pasó el resto del fin de semana en un estado de agitación emocional. Por un lado, la oferta era todo lo que había soñado: reconocimiento, oportunidad, una voz. Por otro lado, lo aterraba. ¿Quién era él para reportar directamente a la presidenta del consejo? ¿Qué pasaría cuando la gente descubriera cómo había conseguido esta oportunidad? El domingo por la tarde, se sentó con su madre y le contó todo. El encuentro con Leonor, su identidad, la oferta. Asunción escuchó en silencio, y cuando terminó, tomó sus manos entre las suyas. Tu padre solía decir que la vida nos presenta oportunidades de 2 formas, como recompensas por nuestros esfuerzos, o como pruebas de nuestro carácter. Esta es ambas cosas, hijo. Es una recompensa porque te la has ganado con 5 años de trabajo excelente y con el tipo de persona que eres, alguien que se detiene a ayudar a un extraño en la lluvia. Pero también es una prueba. La pregunta no es si mereces esta oportunidad, sino qué harás con ella cuando la tengas. Sus palabras cristalizaron algo en Iñaki. Tenía razón. Esta no se trataba de él. No realmente. Se trataba de qué tipo de cultura podía ayudar a crear, cuántas otras personas invisibles podía ayudar a ser vistas. El lunes por la mañana, llamó a Leonor y aceptó. Los siguientes 3 meses fueron los más difíciles y gratificantes de la vida de Iñaki. Leonor no mintió sobre la resistencia que enfrentaría. Cuando se anunció su nuevo rol, la reacción fue exactamente la que esperaba: incredulidad, resentimiento, y de parte de gente como Guillermo, una mezcla de confusión y ofensa mal disimulada.
Horacio lo llamó a su oficina el día del anuncio. No sé cómo lo conseguiste, Mendoza, pero no creas que esto cambia quién eres realmente. Sigues siendo el mismo tipo que no puede presentar un proyecto sin que yo lo revise primero. Iñaki respiró profundamente. El viejo Iñaki habría aceptado ese comentario. Se habría disculpado incluso. Pero algo había cambiado fundamentalmente en él. Horacio, trabajé bajo tu supervisión durante 5 años. En ese tiempo, optimicé nuestros procesos de distribución, ahorré a la empresa millones de euros y nunca recibí ni una sola palabra de reconocimiento de tu parte. No conseguí este rol porque tenga suerte o porque conozca a las personas correctas. Lo conseguí porque soy excelente en lo que hago y porque alguien finalmente se dio cuenta. Ahora, si me disculpas, tengo una reunión con la señora Navarro. La expresión de Horacio fue de shock absoluto. Iñaki salió de la oficina sintiendo que acababa de cruzar un puente que había estado intentando cruzar durante años. Su primer proyecto como asesor especial fue exactamente el tipo de cosa que Leonor había anticipado. Pasó semanas simplemente observando, hablando con gente en todos los niveles de la organización, desde el personal de limpieza hasta los gerentes de nivel medio. Lo que descubrió fue un retrato de una empresa donde el talento estaba distribuido uniformemente, pero la visibilidad y el reconocimiento estaban fuertemente sesgados hacia aquellos que sabían hacer ruido. Encontró a una analista en el departamento de finanzas que había desarrollado un modelo predictivo brillante que podría revolucionar su planificación de inventario, pero que nunca lo había compartido porque asumía que a nadie le importaría. Encontró a un técnico de mantenimiento que había identificado una forma de reducir el consumo de energía en las plantas de producción en un 20%, pero cuyas sugerencias nunca habían pasado de su supervisor inmediato, y encontró docenas de personas como Gaspar, llevando cargas personales enormes en silencio, sintiendo que no podían ser vulnerables en el trabajo, que tenían que mantener una fachada de productividad perfecta, incluso cuando sus vidas se desmoronaban. Compiló todo esto en un informe que presentó a Leonor y al Consejo Ejecutivo. No fue diplomático. Fue brutalmente honesto sobre la cultura que habían creado. Una cultura donde el performance importaba más que la sustancia, donde ser visto importaba más que el valor real aportado. Tienen personas brillantes en esta empresa, concluyó en su presentación, pero las están perdiendo, no porque se vayan físicamente, sino porque dejan de importarles. Se vuelven invisibles a sí mismos. Y cuando una persona se vuelve invisible para sí misma, pierden exactamente la creatividad y la pasión que los hacía valiosos en primer lugar. Fuentes, el director de operaciones, fue el primero en responder. Con todo respeto, señor Mendoza, esto suena como quejas de recursos humanos. En el mundo real las empresas necesitan resultados. No podemos estar constantemente validando los sentimientos de todos. Iñaki lo miró directamente. No estoy hablando de validar sentimientos. Estoy hablando de no desperdiciar recursos. Cada persona en este edificio que se siente invisible, cada talento que no estamos aprovechando porque no sabemos que existe, es dinero dejado sobre la mesa. Es ineficiencia en su forma más pura. Y si cree que el rendimiento y la humanidad son mutuamente excluyentes, entonces está exactamente en la mentalidad que está frenando a esta empresa. Hubo un silencio tenso. Entonces Leonor habló. Iñaki tiene razón. Y vamos a implementar sus recomendaciones. Todas ellas. Las recomendaciones eran radicales. Revisiones de desempeño de 360 grados, donde los subordinados también evaluaban a sus superiores. Canales directos de comunicación que saltaban la jerarquía. Programas de mentoría entre departamentos. Y quizás, lo más controversial, una política donde el 10% del tiempo de trabajo podía dedicarse a proyectos personales que podrían beneficiar a la empresa. La implementación fue caótica al principio. Hubo resistencia, errores, momentos donde Iñaki dudó de sí mismo. Pero lentamente, algo comenzó a cambiar. La analista de finanzas presentó su modelo predictivo. Funcionó brillantemente. El técnico de mantenimiento implementó sus mejoras energéticas. La empresa ahorró cientos de miles de euros en el primer trimestre, pero los cambios más significativos fueron menos cuantificables. Nuria, la becaria a quien Iñaki había ayudado semanas atrás,
Se acercó a él con una idea sobre optimización de la cadena de suministro que era genuinamente innovadora. Bajo el viejo sistema, nunca habría tenido la confianza de compartirla. Ahora, con el respaldo de Iñaki, la presentó al equipo estratégico. Fue adoptada. Gaspar, el hombre del departamento de contabilidad, empezó a venir a la oficina de Iñaki una vez por semana, no para hablar de trabajo, sino simplemente para hablar. A veces sobre su mujer, a veces sobre los viejos tiempos, a veces simplemente para sentarse en un silencio cómodo. Y gradualmente, Iñaki notó que Gaspar parecía llevar su carga un poco más ligero, porque alguien la estaba viendo, alguien le estaba diciendo, tu dolor importa, tú importas. 3 meses después de aceptar el rol, Iñaki estaba en una reunión del Consejo Ejecutivo presentando los resultados del primer trimestre del programa. Los números eran buenos, productividad arriba, rotación de personal abajo, innovación medible en aumento. Pero lo que más impactó a Iñaki fue algo que sucedió después de la reunión. Fuentes, quien había sido uno de sus críticos más vocales, se acercó a él. Mendoza, tengo que admitir algo. Pensé que todo esto era basura blanda, una pérdida de tiempo. Pero mi departamento ha generado más ideas viables en estos 3 meses que en los 2 años anteriores. Y mi mejor gerente, alguien que estaba a punto de renunciar, me dijo la semana pasada que esta es la primera vez en años que siente que su trabajo importa. Fuentes extendió la mano. Estaba equivocado sobre ti, sobre tu enfoque. Iñaki estrechó su mano, sintiendo algo que no había sentido en años. Validación genuina, no solo de su trabajo, sino de su valor como persona. Pero el momento más significativo llegó unas semanas después. Leonor lo invitó de nuevo a su apartamento, esta vez para una cena. Mientras comían, ella le hizo una pregunta. ¿Recuerdas lo que dijiste esa primera noche, sobre sentir que nadie en tu trabajo sabía realmente quién eras? Sí. ¿Sigue siendo cierto? Iñaki pensó cuidadosamente antes de responder. No. Pero no porque más gente me conozca ahora, aunque eso es verdad. Es porque yo me conozco a mí mismo de forma diferente. Durante años, definí mi valor por si otros me veían. Pero esta experiencia me ha enseñado que mi valor no depende del reconocimiento externo. Existe independientemente de si alguien lo nota o no. Leonor sonrió. Esa es la sabiduría que toma a la mayoría de las personas décadas aprender. Algunos nunca lo hacen. Tú me ayudaste a verlo. Aquella noche cuando te detuviste para decirme que detenerse había dicho algo sobre quién era, fue la primera vez en años que alguien me vio realmente. Y ese ver me permitió empezar a verme a mí mismo de nuevo. Y al verte a ti mismo empezaste a ver a otros. Exacto. ¿Sabes?, dijo Leonor. Cuando caí en esa calle, había salido de una reunión del consejo particularmente frustrante. Estábamos discutiendo números, proyecciones, estrategias de mercado. Todo importante, todo necesario. Pero me di cuenta de que habíamos pasado 3 horas hablando de la empresa, y ni una sola vez habíamos hablado de las personas que la hacen funcionar. Me sentí profundamente sola en ese momento, rodeada de gente pero completamente aislada. ¿Y ahora? Ahora siento que estamos construyendo algo real, no solo una empresa más eficiente, sino una comunidad más humana. Y gran parte de eso es gracias a ti, Iñaki. 6 meses después del encuentro en la calle lluviosa, Industrias Navarro era un lugar transformado. No perfectamente, no sin sus problemas y desafíos continuos, pero fundamentalmente diferente en su cultura. Había gente que todavía resistía, que aferraba al viejo sistema, pero había una masa crítica de personas que habían experimentado lo que significaba ser realmente vistas y que no estaban dispuestas a volver a la invisibilidad. Guillermo, interesantemente, había dejado la empresa. En un entorno que ahora valoraba la sustancia sobre la apariencia y donde las revisiones de 360 grados y la transparencia radical exponían la diferencia entre el trabajo real y la autopromoción, su don de la conversación fácil ya no era suficiente. Encontró un puesto en otra compañía, una donde, presumiblemente, el ruido y la capacidad de saber venderse aún se valoraban más que la contribución real. Su partida fue silenciosa, y pocos la notaron. 1 año después de aquella noche lluviosa, Iñaki Mendoza caminaba por los pasillos de Industrias Navarro. Ya no era el tipo callado de logística,
Ahora era el director de Cultura y Operaciones, pero el título era lo de menos. Saludó a Felipe, el guardia, por su nombre. Se detuvo a charlar con Gaspar sobre el partido del fin de semana. Vio a Nuria, la antigua becaria, ahora jefa de proyecto, presentando con confianza una de sus propias iniciativas ante un comité. Ella lo vio, le sonrió, y él le devolvió el gesto. Era un reconocimiento mutuo que ahora definía la empresa. Esa noche, Iñaki no salió a las 10, CEF, CITE, 84. Salió a las 6. Llegó a casa, donde su madre, Asunción, preparaba la cena, tarareando. Más tarde, en su habitación, rodeado de sus libros, sacó aquel viejo cuaderno, donde antes escribía sobre ser un fantasma en su propia vida. Ahora escribió algo diferente. Voz de Iñaki. Durante años busqué que me vieran, creyendo que el reconocimiento era algo que se ganaba de los demás. Hoy entiendo que el reconocimiento es algo que se da. Es el acto de ver la humanidad en el otro. Y en el proceso de ver a los demás, finalmente, aprendí a verme a mí mismo. La historia de Iñaki y Leonor no es solo sobre un golpe de suerte. Es un recordatorio de que, en un mundo obsesionado con el ruido y la visibilidad, el acto más poderoso puede ser el más silencioso. Ver a la persona que todos los demás ignoran. Todos conocemos a un Iñaki. Tal vez tú seas uno. Todos nos cruzamos con personas invisibles todos los días. La cuestión es, ¿vas a elegir seguir caminando bajo la lluvia o vas a detenerte a preguntar si están bien?